Bueno, en este tutorial, en esta explicación, les voy a mostrar cuáles son las herramientas que utilizan para poder hacer el formato que se utiliza para las fichas técnicas. Les voy a mostrar primero un formato de ejemplo que vamos a ir siguiendo. Entonces, aquí en Acrobat les muestro este PDF que es un modelo de fichas técnicas de prototipos de corsetería, playa o deporte, que es un tipo de fichas que nosotros utilizamos mucho para el desarrollo de lo que es la colección de ropa interior y vestidos de baño. Entonces, vamos a elaborar este tipo de formato utilizando Illustrator. Bueno, entonces acá tengo abierto Illustrator, pero primero les voy a mostrar cuál es la configuración del documento. El documento que vamos a hacer, un documento nuevo, debe estar configurado de la siguiente manera. En carta, tamaño carta, y el tamaño es 11.5, 11 pulgadas por 8.5 pulgadas. Entonces lo dejamos en las unidades, lo dejamos en pulgadas. Es mucho mejor en un tipo de tamaños como el carta, que el tamaño está elaborado en pulgadas desde el origen. Originalmente la persona que creó este tipo de documentos los hizo en pulgadas, y ustedes se dan cuenta cómo los valores son mucho más cercanos a los valores enteros. Mientras que cuando ustedes trabajan en centímetros, tense en cuenta este valor 27,94 y 21,59. Eso hace que las medidas no sean tan cerradas, entonces sea mucho más difícil de dividir y de medir. Entonces lo que vamos a hacer es mejor utilizar el sistema de pulgadas, y con eso nos evitamos entonces que tengamos que trabajar con decimales de dobles, que es mucho más difícil y nos quedan de pronto partes incompletas o medidas incompletas. Entonces, bueno, ya saben, tamaño carta en pulgadas, y le dicen OK. En este caso yo ya lo tengo aquí abierto, entonces no lo voy lo voy a cancelar. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es habilitar las reglas. Las reglas aparecen en un menú que se llama Ver. El menú Ver en la parte tiene más opciones en la parte de abajo, y aparece la opción, acá está la opción de reglas, dice mostrar reglas. También se puede hacer con el teclado. Como yo estoy manejando un Mac, me aparece la famosa manzana de Mac, que es esta figura como en forma de unos ochos, y con la letra R. Si ustedes están en un PC, lo hacen con control R. Entonces, ya saben, pueden ir a este menú, ver, reglas y mostrar, o yo lo voy a hacer con el teclado, listo. Entonces, control o command en el caso mío del Mac, y la letra R. Aquí entonces ustedes ven que aparecen estas guías que están en la parte superior y en la parte izquierda. Son estos números. Y de ahí entonces nosotros vamos a empezar a generar unas líneas que muy parecidas a las que hacen en Photoshop para hacer guías de construcción. Entonces, como vemos en esta ficha técnica, tenemos primero una margen alto en todo alrededor de nuestro documento. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar esa línea margen. Entonces, para esto vamos a utilizar entonces las guías, y las vamos a colocar a 3 líneas. Recuerden que estamos trabajando en pulgadas, entonces estas lineecitas que se encuentran acá son correspondientes a los octavos. Entonces le colocamos 3 líneas al lado izquierdo, también con clic sostenido y arrastrando. Le colocamos otras 3 líneas al lado derecho, y aquí ya teníamos la misma medida a los dos lados. Recuerden que 3 octavos es casi equivalente al centímetro. Entonces en la parte superior también le vamos a colocar otra guía
a 3/8. Y en la parte de abajo también hacemos lo mismo. Recuerden que por eso fue que cambiamos el sistema, porque entonces en este lado les hubiera dado las medidas con coma 94, entonces seguramente para tomar esta última medida les había quedado como intermedia, o sea, como que no estaban terminando en un número exactamente, y eso por eso les había costado más trabajo construir esta cuadrícula. En cambio, de esta manera, las líneas tanto al principio como al final siempre terminan en un número cerrado. Lo mismo, por ejemplo, acá también ocurre lo mismo. Voy a ampliar un poco y entonces les muestro. Para ampliar, recuerden que utilizan la Z para ubicar la lupa. Y entonces, aquí, si quieren, observen por este lado, que es donde vamos a colocar la regla. Entonces bajan la guía y revisan que de abajo hacia arriba ustedes utilicen. En este caso se aumentaron la visualización y me quedaron de a 2. 1, 2, 4 y 6 porque a la medida que ustedes aumentan la visualización aparecen más líneas subdivididas. Entonces noten que ahora antes estaban lo que eran octavos, ahora están en 16avos, que es la mitad del octavo. Bueno, entonces ya tenemos la configuración. En la parte inferior siempre aparece la opción de, a ver, eh, bueno, acá entonces vamos cambiando la herramienta a minimizar. Con Alt, ustedes y con la lupa pueden achicar el documento y con el espaciador pueden moverlo al lugar que ustedes quieran ubicarlo. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos los espacios para las márgenes. Entonces ahora revisemos cómo es que está construido el documento. Digamos que ya hicimos nuestras márgenes y entonces podemos empezar a trazar. Vamos a hacer entonces un rectángulo utilizando esta herramienta rectángulo. Entonces hacen clic sostenido, arrastran y automáticamente como que se pega de las líneas guías y en este momento aparecen estos puntos de ancla, nodos, que nos permitirían en algún momento dado, si yo quiero transformar el rectángulo, lo puedo hacer desde las esquinas, achicarlo, agrandarlo o moverlo, pero pues nos quedó bien, entonces no hay necesidad de hacerlo. Lo que sí es importante es revisar acá en el menú, en la ventana que se llama control. Esta ventana que se llama control, que es la que está acá, que tiene que aparecer aquí chuleada. Recuerden que en Photoshop, que se parece mucho a este, se llama opciones. Acá se llama control y debe estar entonces habilitada. Y acá se ve entonces las opciones que tenemos. Aquí podemos entonces controlar que este rectángulo estuviera, por ejemplo, relleno o que no esté relleno, que es lo que necesitamos en este caso, que no esté relleno. Y acá controlaríamos el color de la línea, que lo vamos a dejar en negro, y la cantidad de puntos, que es el grosor, acá lo vamos a controlar en esta parte. ¿Qué tan grueso quiere la línea? Por ejemplo, exageremos un poco para que veamos, esta línea sería una línea de 40 puntos. Yo creo que nosotros podemos dejar esta línea en número 2. Acerquémonos nuevamente con la lupa para mirar qué tan bien está el grueso. También, si ustedes quieren, pueden ir a ver, pueden ir a guías y pueden ocultar las guías. Entonces aquí, por ejemplo, no se ven las guías en este momento. Lo hacen con control o command, punto y coma. Así aparece. Las guías, entonces ver guías, entonces mostrar las guías. Depende de los teclados, algunos teclados no funcionan lo mismo, entonces lo pueden hacer de esta manera. Y miremos cómo nos está quedando. Entonces hagamos un zoom, ampliamos y yo creo que este grosor de línea pues se ve como bonito, se ve bien presentado. Entonces volvemos Alt, disminuimos la visualización y acomodamos con
el, con el espaciador. Bueno, listo. Por aquí vamos. Entonces ahora volvemos nuevamente a nuestro documento. Miremos cómo vamos. En la parte superior ustedes ven unas divisiones que están hechas para colocar el logotipo, para colocar el nombre de la ficha técnica y para colocar la fecha, y luego otras dos líneas que son más o menos de la mitad cada una de la anterior, de la más ancha. Entonces vamos a hacer esas divisiones. Bueno, para hacer estas líneas lo mejor es entonces es utilizar la pluma. Utilizamos la pluma normal, no que la que tiene este chulito, sino la normal. Entonces hacemos un clic y luego arrastramos y hacemos el siguiente clic adelante. Bueno. Luego tocamos la línea y verificamos que nos esté quedando con la configuración que le hicimos. Entonces pluma. Aquí aparece entonces, fíjense que la configuración en la parte de arriba esté en sin relleno y con color negro y con dos puntos. Y entonces pasamos hasta el frente y hacemos el otro clic acá. Para que se suelte hacemos command click o control click y hacemos lo mismo con los otros dos renglones que tenemos y los marcamos. Control clic cuando quieren soltar la herramienta. Bueno, en este momento ya empiezan a las guías como a estorbar un poco, ya no las estamos necesitando para lo que estamos haciendo. Entonces ustedes a medida que van trabajando las pueden ir eliminando. Entonces, por ejemplo, van a ver, van a guías y van a borrar las guías. Entonces aquí ya va apareciendo únicamente las líneas que ustedes trazaron con la pluma, pero ya no les estorban tanto la visualización de las guías. Y pueden colocar otras, pero bueno, ya no se les acumulan tantas. Entonces nuevamente volvemos a mirar en Acrobat, miremos qué más divisiones tenemos. En la parte inferior hay tres espacios que aparecen para la firma de los asesores, la firma del laboratorio de pruebas, el patronaje y el diseño en 2D. Eso es en el caso, por ejemplo, de la colección. Entonces ustedes lo que van a hacer es, nuevamente pasan a Illustrator y dejan un espacio más o menos como equivalente al de la margen que hicieron, que son 3/8 aproximadamente, y acá dejan este espacio. Bueno, si aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente con la pluma, verificamos que la pluma esté configurada como la necesitamos y hacemos un clic y otro en el final y control o command clic en un espacio vacío para que se suelte la herramienta. Volvemos a revisar qué más tenemos de divisiones. Acá tenemos 4 divisiones para las casillas en donde van las firmas de las personas que les están asesorando la colección. Entonces volvemos a Illustrator y hacemos una ampliación con el zoom. Si quieren podemos empezar a dividir. Entonces, no, pero primero hagámoslo de esta manera. Eso, ahí. Con eso trabajamos en la mitad. Esto tiene 11 pulgadas en total, entonces dejémoslo a 5,5. Acá ya queda dividido en la mitad y cada una de esas divisiones las dividimos en la mitad de la mitad. Entonces más o menos en este lugar viene quedando la división, lo mismo que por acá en el lado derecho. Aquí tenemos entonces las divisiones para hacer ¿qué? Para hacer las líneas que quedan en estos espacios. Clic, clic, command, clic para soltarlo. Clic, clic, command o control clic para soltarlo. El clic se da en cualquier espacio. Clic, clic y command clic para soltar la herramienta. Ya tenemos los espacios que necesitamos que vemos acá en la parte inferior. Listo. Volvamos nuevamente a la visualización completa.
con el zoom, con Alt cambia la herramienta a negativo y aquí ya tenemos el documento. Lo movemos un poquito con el espaciador y volvemos a revisar qué nos falta. Entonces tenemos estas líneas, nos faltan estos espacios que tienen las medidas que ustedes pues van a utilizar para este modelo. Son medidas de prenda terminada. Y en la parte del frente hay espacio para colocar materiales, que a veces se colocan las fotografías de los materiales y la descripción. Entonces acá hay un rectángulo en la parte de abajo que más o menos es como un tercio del siguiente. Entonces vamos a elaborarlo. Entonces vamos nuevamente a Illustrator. Vamos a borrar estas líneas guías. Ver, guías, borrar guías. Entonces acá en el tema de borrar guías, después de borrarlas, vamos a calcular más o menos este espacio, que es más o menos la tercera parte de todo esto, para evocar aquí en esta parte la primera tabla de medidas, y luego hay un espacio entre ellos, más o menos de ese tamaño, para poder construir el siguiente rectángulo. Y luego está cómo se define el espacio donde van a quedar las medidas y el espacio donde van a quedar las muestras. Volvámoslo a revisar. Más o menos ese tamaño está adecuado. Recuerde que en la configuración de estas fichas tampoco es necesario que ustedes sean como tan precisos. Pueden hacerlo también un poco. Algunas medidas las hacen pues tomando en cuenta medidas exactas y otras lo pueden hacer un poco al ojo. Acá revisemos porque creo que hay un espacio, sí. En esta parte los rectángulos no se juntan con el borde para que no quede como tan unido. Entonces hay que dejar espacio por acá, que es como más o menos 1/8 de pulgada. Espacio también para que no se pegue del rectángulo de abajo. Y espacio en el lado derecho para que no se pegue tampoco de la margen. Como les digo, no tienen que estar a toda hora pues siendo tan precisos, ya uno lo puede hacer también al ojo. Y luego hacemos los rectángulos. Entonces hay un rectángulo que está en este lugar. Aquí recuerden revisar el control y hacemos el otro rectángulo que se encuentra en este otro espacio. Bueno, entonces teniendo ya el lugar donde van a quedar las medidas y el lugar donde van a quedar los materiales, volvemos a mirar según el ejemplo que tenemos que hacer. En la parte izquierda hay que dividir en renglones para poder colocar las medidas. Entonces existe como un encabezado y luego tenemos las divisiones para colocar las medidas de el cuadro de tallas de medidas terminadas. Entonces hagamos un zoom, ampliemos este pedacito del rectángulo y vamos a hacer las divisiones. Entonces tenemos un encabezado y luego unas líneas divisorias. Bueno, entonces ya teniendo las divisiones, pues ya ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma para que les queden todas iguales y ya lo que hacemos es empezar a trazar las líneas. Entonces volvemos a revisar el cuadro, vemos que hay un espacio en el lado izquierdo acá para colocar las letras y luego otro espacio en este lado
que es donde van las medidas. Entonces ya tenemos listo el rectángulo, nos falta colocar las líneas con la pluma. Ahora, este otro espacio, aquí podemos borrar, por ejemplo, tantas guías, borrar. Y vamos a observar cómo está dividido los espacios para lo de las muestras. Más o menos hay 1, 2, 3, 4 espacios y una parte para colocarle el título. Entonces, hagámoslo. Una parte para colocar el título y más o menos 4 espacios para colocar las muestras. Ahí está. Y tenemos divisiones para colocar los materiales y para poner las descripciones. Luego viene la herramienta texto, entonces para la herramienta texto van colocando su cursor donde quieran ir llenando y aquí por ejemplo está el título, dice fichas técnicas de los prototipos de corsetería. Entonces si ustedes quieren pueden escoger el tipo de letra que les guste, seleccionan y entonces miran en carácter. Aquí está la ventana que les puede dar la opción de los tipos de letra que ustedes quieran. Eso sí lo dejo a elección del gusto de ustedes. Entonces escojan la que más les guste. Y lo mismo el tamaño. El tamaño también pueden elegir el que ustedes prefieran. Acá por ejemplo vuelven y hacen clic. Vuelven y llenan por ejemplo la fecha. Y así, etcétera, etcétera, hasta que completen su ficha de la manera que se ve acá en esta explicación. Bueno, entonces personalicen la ficha de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Recuerden que ahí está, por ejemplo, el nombre del estudiante o de la persona que está elaborando, en este caso también si es en una empresa de la persona que está elaborando la ficha. Hay una referencia que es el número código que se le pone a la prenda. Está el prototipo que ahí uno dice si es una blusa, si es una falda, en este caso es un panty. Aparece el género si quieren determinar si es masculino o femenino, la temporada si quieren definir que si eso es para primavera, verano, si es para otoño, invierno. Aparece el universo de consumo, ya ustedes deben saber los universos, el universo casual, formal, en este caso pues es la ropa íntima, la lencería y la ocasión de uso, por quién está hecho, por quién lo hizo, qué grupo lo hizo. Bueno, esa información ustedes la van colocando y si si van a otra empresa, si trabajan para otra empresa, la información empieza a cambiar porque sería el nombre de la empresa, les piden otro tipo de datos, entonces por eso es importante aprender a construir porque no en todas partes les van a pedir los mismos datos. Dependiendo si van a exportar seguramente les van a pedir otro tipo de datos, si van a trabajar aquí en Colombia van a ser otros, si trabajan internamente dentro de la empresa pues los datos que se necesitan son diferentes a que si van hacia afuera. Pero por eso es que es importante aprender uno a hacer el formato para poder después entonces ubicar los diseños planos. Bueno, hasta aquí pues les dejo, ya lo demás es que ustedes completen el resto, ya esto pues es cuestión de carpintería como dicen, terminar y ya así van configurando su ficha al gusto que ustedes quieren. Bueno, muchas gracias, entonces nos vemos en otro tutorial, en otra explicación, en otro video. Hasta luego.